placer estar aquí. Gracias, Repu, por haberme invitado. Claro, hablar de un pacto, de los pactos de Estado, es una historia larga, para mí tiene también un cierto componente biográfico, porque he estado involucrado en esas cuestiones desde hace muchísimos años. He aprovechado, porque la verdad es que cuando tienes que hacer una presentación, aunque sea tanto informal, un tema que no es estrictamente académico, pues sirve para repasar documentos y a repasar algunas cosas más recientes, algunas más antiguas, y debo reconocer, ahora veremos a lo largo de la presentación, ¿no?, que me he sumido en una cierta melancolía, ¿no?, porque esto, Repu lo sabe, se lleva hablando mucho tiempo de este tema de los pactos sin ningún resultado objetivable, ¿no? Esta primera slide diapositiva que he puesto se refiere al dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que es el último, digamos, documento acordado en sede parlamentaria para en fin, poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con mejorar la estructura, la organización de la sanidad española, todo ello a consecuencia de las dificultades y las debilidades que se observaron con motivo de la pandemia. Pero esto es el último, digamos, el último episodio. Cuando en mi época en el Ministerio, hace ya bastantes años, arbitramos una subcomisión del Congreso también para hablar de esto. Era una época en la que yo estuve en un gobierno del Partido Popular, en la portavocía del Partido Socialista estaba la anterior ministra de Sanidad, que era Ángeles Amador. Yo tenía una cercanía personal con ella, había muy buen feeling. Era una época de, quizá, si vemos las líneas de cómo se van acercando, digamos, posiciones de los partidos y separando, yo creo que aquello fue un cierto ismo, ¿no?, donde había una relación muy cordial, pero no, esa subcomisión en la que prácticamente estábamos casi todos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales, pero finalmente las conclusiones no se aprobaron por las fuerzas que hay siempre detrás y que luego se han venido repitiendo a lo largo de los años y que impiden al final cualquier acuerdo, ¿no? Pero después de eso también hubo un par de intentonas más en la novena y la 10ª legislatura. La novena legislatura que empezó en el 2008, la 10ª en el 2012. Ahí sí se hizo también un intento de ponerse de acuerdo y llegar a algún tipo de pacto. Es verdad que los temas que se querían pactar eran grandes epígrafes: equidad, cohesión, calidad, innovación, seguridad y sostenibilidad. Pues nadie se puede oponer a esto. Pero no se hizo ningún pacto. Estos son muy genéricos. La idea de hacerlo genérico es precisamente evitar, digamos, detalles que fuesen incómodos para unos o para otros, pero no hubo ningún acuerdo, fundamentalmente por razones de financiación, que siempre es la cuestión que suele echar al traste cualquier oportunidad de acuerdo, ¿no? Pues porque yo creo recordar que había un déficit de 12.000 millones que quería que se pusieran encima de la mesa y no se pusieron. En fin, no hubo acuerdo. Los gobiernos, al final, el que está en el gobierno en ese momento siempre tiene algunas dificultades para resolver algunas cuestiones financieras que se plantean, ¿no? Al final, eso fue el motivo de que no hubo ningún pacto, ¿no? Pero bueno, es una pena porque en aquellos momentos había cierta sintonía, había dos grandes partidos en el país. Ahora hay muchos más jugadores en el terreno de juego y es mucho más complicado. Y algunos de ellos, aun siendo pequeños, tienen mucho poder. Con lo cual, si entonces era difícil, ahora, como veremos, es bastante más difícil. Vamos a ver si paso a la siguiente. La propia OMC también planteó, y esto probablemente hay planteamientos más antiguos, pero bueno, he cogido estos dos. Es del 2011, ¿no? La OMC reclama un pacto de Estado. Y la siguiente es de 2013, que la OMC sigue insistiendo en la necesidad de un pacto de Estado por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Como quiera que un poco he intentado ver la situación, digamos, más reciente, he dicho antes que me he
tratado de revisar alguna documentación, he cogido una serie de documentos bastante recientes. Eso no quiere decir que no haya documentos mucho más antiguos acerca de los pactos de Estado, qué temas tenían que entrar en el pacto de Estado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay 4 documentos recientes que voy a intentar un poco poner sobre la mesa para analizarlos de manera comparada, ¿no? Uno es, quizá los aquí presentes habéis oído hablar de ellos porque también han salido en la prensa. Uno es un documento que se ha publicado en el Lancet, hecho más bien por expertos que se supone que están afiliados o que tienen relación con distintos partidos políticos. Otro es este documento. Esto es lo que salió en El Mundo otro día. Políticos de derechas e izquierdas diseñan un plan. Bueno, el titular es un poco pues para que aparezca como titular, ¿no? Políticos de derechas e izquierdas diseñan un plan a 10 años para ejecutar las reformas inaplazables y necesarias del Sistema Nacional de Salud. Inaplazables y necesarias, pero de hace ya 1000 años, ¿no? Y no son políticos en ejercicio, son personas que pueden tener alguna relación con los partidos, ¿no? Este trabajo se financió por AstraZeneca y se publicó hace unos días. Luego, otro documento que he mirado es un buenísimo documento, también que se va a presentar en el Ateneo dentro de unos días, en el Ateneo de Madrid, promovido por el Círculo de la Salud en Cataluña. Es un documento magnífico. Vamos, yo he tenido ocasión ya de repasarlo, hecho por 3 expertos muy cualificados, muy solventes. Comentaremos también sobre este documento, el tercero es un documento en el que ha participado la BBC, FACME e IMAS, que es los retos del Sistema Nacional de Salud en la próxima legislatura. Y el siguiente es un documento de una administración. Hay otros, pero este es muy reciente y lo he traído por este motivo. Y como yo estoy en Galicia, pues esa es la estrategia gallega de salud, ¿no? que ni siquiera se ha presentado, se va a presentar en los próximos días. Pero intentaré, con estos documentos, y ahora paso a trabajar un poco voy a sacar algunos párrafos y algunas ideas de todo lo que es los documentos relativamente largos, algunos más largos que otros, pero lo que intento con esto es ver qué contenidos se sitúan sobre la mesa en relación con las reformas que son necesarias en el Sistema Nacional de Salud, y lo que pretendo demostrar es que la coincidencia es bastante importante, ¿no? Por cierto que el primero de ellos es precisamente el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Yo tuve el honor de ser convocado a esa comisión a título personal y me expuse mis opiniones y mis propuestas, ¿no? Había muchos expertos en esa comisión, o que acudieron muchos expertos, porque la comisión se desarrolló a lo largo de 2 meses, y de forma poco sorprendente hubo bastante consenso y coincidencia entre la gente que acudimos ahí, tanto a título particular como en representación de instituciones. Entonces, bueno, pues no es extraño que el dictamen final pues recogiese bastante bien lo que yo me veo bien reflejado en mis opiniones, yo las veo bien reflejadas en el dictamen final, porque efectivamente yo creo que coincidían, no porque fuesen mías, sino porque coincidían con las de muchas otras personas, ¿no? Voy a hacer simplemente, quizá no se lea bien, pero no importa, porque voy a hacer un comentario directo de las cosas que me parecen más importantes de este dictamen. Este dictamen tocó, obviamente, estos temas importantes que hay, gobernanza, en este caso, y dice literalmente: impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública que implique a todas las fuerzas políticas y que sea posible llegar a los acuerdos necesarios para gestionar el Sistema Nacional de Salud. En base a ellos, gobierne quien gobierne. Y ya se moja definitivamente, y dice: este acuerdo social debe tener la forma de un pacto de Estado. Al mismo tiempo, hace mención a otra cosa que los otros informes, sobre todo el que aparece en el Lancet, insisten mucho: es transformar el sistema de enfermedad, que es el que tenemos, en un sistema de salud. Esto también opinamos algunos de los expertos que estuvimos en esa comisión. También se recoge aquí bien, dice: orientar las políticas públicas y el sistema de salud a la protección frente a los riesgos para la salud. Vale. En cuanto a recursos humanos, propone aumentar el número de plazas,
obviamente. En la atención primaria, pues como no podía ser menos, reforzar con carácter urgente los recursos de atención primaria, promover su autoorganización, que es otra de las pretensiones que muchos pusimos también sobre la mesa, y mejorar la coordinación con los servicios sociales. En salud pública, fortalecer, ya también se dijo que es el chocolate del loro lo que se dedica a salud pública en nuestro país, pues como no podía ser menos, fortalecer la estructura y los servicios de salud pública. En el tema de la financiación, también, como no podía ser menos, aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar la media europea en porcentaje de PIB y en atención sanitaria, aunque esto también se podía meter en gobernanza, crear un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de los servicios sanitarios, que es como decir, pues un poco reformar la estructura burocrática tradicional con la que se gestionan los servicios de salud. Bien, excuso decir que de este dictamen, como otros muchos que se hicieron con anterioridad, otros pues no se sabe que, no hay, digamos, prueba de que se haya puesto en marcha absolutamente nada. Y es un dictamen aprobado por una comisión en el Congreso de los Diputados en el que estaban presentes todos los partidos políticos. Bien. Bueno, pues esto no es nuevo, no es nuevo. A mí, personalmente, pues he hablado antes de la melancolía, a mí no me sorprende, pues estas cosas ya vienen pasando desde hace muchos años, ¿no? El siguiente documento es el que conjuntamente publicaron la OMC, IMAS y FACME, ¿no? Y define una serie de problemas que también coinciden con los problemas que aparecieron en la Comisión de la Reconstrucción, ¿no?, Social y Económica. Un sistema nacional de salud que está enfocado hacia la enfermedad tiene que tener una orientación enfocada hacia la salud. El sistema, evidentemente, hay un problema con la cronicidad y con el manejo de los pacientes crónicos. Hay un problema con la gobernanza, hay un problema de transparencia, ineficiencia, despilfarro. El sistema de gestión es ineficiente, es burocrático, el modelo está fragmentado y no se miden los resultados, es decir, no hay evaluación. Pues en esto también coincide los fundamentos del dictamen de la subcomisión. El siguiente documento es el que decía antes, que apareció publicado en el Lancet. He extraído solo un párrafo, pero es que este párrafo es exactamente igual a lo que dice el dictamen de la comisión. Como prioridades para el cambio, se identifica la necesidad urgente de abordar la gobernanza del sistema de salud y la crisis de recursos humanos, y idear fondos y estrategias de financiación adecuados, fortalecer la atención primaria, garantizar la integración equitativa de la innovación, adaptar enfoques que abarquen a todo el sistema para aliviar la fragmentación en la atención de la salud e integrar los servicios de salud con servicios sociales y hacer hincapié en la participación de la comunidad en la planificación y prestación de servicios. Si veis, hay una cierta coincidencia en los temas que hay que tratar y en cómo tratarlos y en los problemas que hay que intentar resolver, ¿no? El siguiente documento es el de la Pompeu Fabra, el promovido por el Círculo de Salud, que comentaba antes. Este quizá es un poco más original, y en ese sentido positivamente original, porque incide de una manera muy, digamos, intensa en dos cuestiones que yo personalmente creo que son muy importantes, que son la transparencia y la evaluación sistemática. Evaluación sistemática no solo de la tecnología, también de las políticas, ¿no? Y también, lógicamente, abunda sobre los problemas que se han comentado en los documentos anteriores, ¿no? Critica al sistema de salud por su excesivo hospitalocentrismo, con una atención primaria anquilosada y con una salud pública prácticamente ignorada. Hace hincapié también en los problemas de gobernanza, la ausencia de criterios transparentes para tomar decisiones, y esto sí es otra de las grandes verdades estructurales, ¿no? La fragilidad de los mecanismos de cohesión, la escasa coordinación entre niveles asistenciales, la resistencia, y esta palabra es muy procedente, la resistencia a una evaluación rigurosa, las dificultades burocráticas para gestionar óptimamente los recursos económicos y humanos, en un entorno en el que prevalecen herramientas de gestión y sistemas de incentivos más propios de una burocracia administrativa. Esto en cuanto a informes, digamos, de organizaciones independientes.
Bueno, me olvidaba, hay otro documento, perdón, he puesto otra información adicional sobre este documento en el que insiste básicamente en la autonomía de las organizaciones y también en relación con la transparencia, un elemento también importante, información pública comparada. Es decir, que la gente sepa qué cosas se hacen, dónde se hacen, cómo se hacen y la gente pueda comparar, porque es la única manera de que la información tenga unas consecuencias prácticas. Paso entonces ahora a ese documento, digamos, oficial, que es la Estrategia Gallega de Salud, que es un documento, yo diría que omnicomprensivo, ahí está todo. Los autores seguramente se han inspirado en los planteamientos de la OMS, probablemente en muchos planteamientos académicos, quizá de este informe último que he comentado de la Pompeu Fabra, no porque es muy reciente, pero probablemente en otros muchos informes en los que se hablaba de cosas muy parecidas, y entonces pues prácticamente lo toca todo, ¿no? Es la salud en todas las políticas, la apuesta firme por la prevención efectiva y la salud pública, el refuerzo de la atención primaria, la integración de atención primaria y sociosanitaria, y esto es importante, la gobernanza y un nuevo contrato social atendiendo a todas las voces y que implica una reformulación de la forma en que se toman las decisiones y se distribuyen los recursos. Bueno, es una forma un poco elaborada de decir que, bueno, que se debería romper, digamos, esa estructura tradicional de ordeno y mando, ¿no? Y luego, entrando un poco en detalles, bueno, este es un documento clásico en el que aparece, pues eso, estrategia, objetivos estratégicos, objetivos operativos, dimensiones, programas, líneas de actuación, aquí está todo, ¿no? Pero me he limitado a colocar lo que serían objetivos estratégicos, que son básicamente mejorar el buen gobierno, garantizar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad, impulsar un modelo de atención integral basado en la prevención, insisto, en un entorno donde la salud pública está maltratada, velar por el cuidado y las motivaciones de los profesionales y construir un ecosistema de innovación virtuoso. No he puesto, pero voy a leer algunas cuestiones, los objetivos operativos porque inciden en datos un poco más concretos sin llegar tampoco a una concreción exagerada, ¿no? Por ejemplo, hablan de fortalecer el proceso de toma de decisiones en política sanitaria contribuyendo a la transparencia y la rendición de cuentas. Habla de reformular los procesos de gestión. Habla de fortalecer la salud pública, impulsar atención primaria, fortalecer la atención al paciente complejo, reforzar la integración entre todos los ámbitos, habla de desburocratizar el sistema, habla de impulsar la adopción legislativa de nuevas técnicas en un modelo de evaluación sistemática, es decir, habla de todo. Entonces, bueno, claro, uno se pregunta, un poco confuso, ¿no? Bueno, si en el mundo, digamos, académico, en las organizaciones profesionales, bueno, todo el mundo coincide en que estas cosas son importantes, hay que reformarlas. Las administraciones, he puesto el documento de Galicia, pero hay otros documentos y seguramente veremos en los próximos meses documentos parecidos a otras comunidades abundando en lo mismo. Es decir, bueno, parece que hay una coincidencia y, sin embargo, no se acuerda nada concreto. O sea, no hay posibilidad de acuerdo, ¿no? Es verdad, entonces, que aquí hay un problema de implementación, es decir, todo el mundo más o menos identifica los problemas, todo el mundo diagnostica correctamente los problemas, que son muchos, abundantes, pero se apuntan unas soluciones en términos generales bastante genéricas, pero no hay una implementación de medidas, no hay un acuerdo para implementar. De manera que un posible pacto tendría que dejar de un lado el diagnóstico. El otro día, hablando con Repo por teléfono, yo le decía que es que tenemos un problema de sobrediagnóstico, y él me decía correctamente que tenemos un problema de infratratamiento, pero al final no se hace nada. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se hace nada? ¿Por qué no es posible llegar a un pacto para implementar todo lo que es compartido? Son cosas que hay que hacer, que son necesarias, ¿no? En España hay algún antecedente, no hay muchos, pero hay algún antecedente de un pacto, digamos, transversal. El más conocido es el Pacto de Toledo en relación con las pensiones, luego está el Pacto contra el Terrorismo, que también se firmó, pactos mayores, ¿no? No hay muchos otros, no hay muchos otros. Yo he hecho mi propia análisis de las razones por las cuales esto no es posible. Voy a exponerlas, esto es opinión personal,
Por tanto, me puedo quedar corto, me puedo pasar, puede haber otras razones, pero voy a decir las que yo creo que son las razones por las cuales no hay posibilidad de llegar a ningún pacto, porque ahora, en esto sí que soy quizá un poco taxativo, yo creo que no es posible llegar a ningún pacto. O sea, habrá que buscar otras fórmulas, pero pacto, yo creo que olvidémonos de los pactos, porque si no es que estamos engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, la primera consideración, el tema de la voluntad política, ¿no? Es una cosa muy genérica, no hay voluntad política, ¿no? Bueno, la voluntad política, ¿de quién depende? ¿De quién es el detentador de esa voluntad que puede llevar a generar algún pacto, ¿no? Pues la verdad es que en España el poder de decisión está muy concentrado. Hay pocos decisores reales que puedan autorizar un pacto de sanidad. Cuando yo comentaba mi experiencia con la subcomisión del Congreso, donde llegamos a muchísimos acuerdos y al final, sorprendentemente, una llamada de teléfono no se puede pactar. Es una llamada de teléfono, esa clásica. ¿Y por qué no? La superioridad ha dicho que no se puede pactar. No hay razones. Es decir, simplemente hay personas que son los que mandan, y que no consideran conveniente pactar. No hay otras cosas, explicación. Por tanto, la voluntad política de que no es posible pactar, ¿no? La voluntad política de las pocas personas que pueden ejercer esa voluntad, ¿no? Pero la parte que luego hilaré con lo que quiero decir al final, como una posible salida a este impasse, ¿no? La voluntad se forma, en general, la voluntad política se forma por detrás de la gente. Es decir, cuando la gente presiona, pues la voluntad se configura, ¿no? Pero el problema que creo que pasa en España es que, pues aquí me podéis corregir, el que quiera, yo creo que no hay un clamor social porque se reforme la sanidad. No hay un clamor social. Entonces, pues la voluntad política simplemente no se conforma porque no hay presión a este respecto. Bien, la segunda razón por la que creo que no hay un pacto, o no ha habido, o no habrá, es porque, al menos en lo que concierne a la sanidad, hay poco Estado. Entonces, hay poco Estado, pues poco pacto de Estado puede haber. Hay mucha fragmentación, hay muy poco liderazgo en el Estado, el Departamento de Sanidad en el Estado es débil, seguirá siendo débil. En los últimos 4 años creo que han pasado 5 ministros, normalmente con otro motivo, que no es el de gestionar la sanidad. Bueno, departamento débil, en un gobierno débil, pues evidentemente no da muchas posibilidades de... Y en consonancia con esto, lo que hay es una fuerte presión cada vez más hacia mayores cotas de autogobierno, con lo cual, pues eso, la fragmentación todavía pues crece más, ¿no? La siguiente razón que yo pongo sobre la mesa es la complejidad técnica de las reformas. Es complicado una reforma. O sea, podemos identificar los problemas, podemos incluso ad nauseam elaborar sobre esos problemas, pero no es fácil implementar soluciones. Es decir, hay que reconocer que son situaciones complejas de resolver. Pero también tienen un riesgo, tienen riesgo político importante. Una reforma de la sanidad no puede hacerse sin una reforma de otros elementos, otras, digamos, estructuras que no son sanitarias, hablando de la función pública. Es decir, que nos metemos en arenas movedizas, pero no tiene grandes costes políticos. Curiosamente, los costes políticos de las reformas no es una novedad, ¿no? Ya en el siglo XVI, la siguiente transparencia, creo, Maquiavelo ya lo señaló, en su conocido libro El Príncipe, y eso lo voy a leer porque es que esto es actual, ¿no? Hay que considerar que no existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban del ordenamiento antiguo y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarían del nuevo. Pues muchos de nuestros políticos son maquiavélicos, quizás sin saberlo. La siguiente razón es el ventajismo, siguiente consideración más que razón, ¿no? Es el ventajismo electoral que supone tener la sanidad en el terreno de juego, ¿no? Porque del conflicto se obtienen votos, especialmente en una sociedad hiperpolarizada, se moviliza con facilidad al electorado y ya es sabido que a los políticos en general, y no solamente es en nuestro caso, se elige más por el miedo que por la concordia. Entonces, bueno, pues esto es un instrumento fácil para usar un arma arrojadiza, se dijo ayer, ¿no? Un arma arrojadiza fácil en política, ¿no? Yo miré hace poco, vi en un artículo que salía en
en el Washington Post. Los americanos están preocupados porque piensan que su país efectivamente está muy polarizado, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Entonces, estos académicos que aparecen aquí publicaron un libro, esto es hace 2 años, un libro para analizar la polarización en otros países, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Estos son académicos no son de cualquier universidad, son académicos del Departamento de Ciencia Política de Princeton, la Universidad de California, Davis y de la Universidad Hebrea en Jerusalén, ¿no? Y la conclusión de este trabajo, bueno, esta foto la he puesto simplemente para ilustrar el estado de rabia habitual en el que nos movemos cada vez más, ¿no? La conclusión de este trabajo es que la polarización afectiva, pues mirar quién está arriba en cabeza de la clasificación, Spain. Spain está aquí como país especialmente polarizado, ¿no? Este es un problema y inevitablemente esto afecta. Es decir, yo no puedo aquí hablar de pactos de Estado sin poner encima de la mesa la polarización que existe en nuestro país, ¿no? Bien. A mí me ha gustado desde siempre, desde que estaba más en la actividad, digamos, institucional de manera activa, hacer un seguimiento de lo que pasa en el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos, bueno, se acordará, empezando a trabajar en una reforma, pues, de la sanidad en España, nos inspiramos mucho en un movimiento que surgió en Inglaterra, entonces en un gobierno conservador, que encargó un informe a un empresario, que no tenía nada que ver con la sanidad, porque pensaba que el NHS, la joya de la corona británica, después de la India, el NHS no estaba retornando a la sociedad el valor a cambio de los recursos que estaba recibiendo, ¿no? Pensaba que el NHS era caótico en su gobernanza y que había que poner un poco de estructura, digamos, organizativa inspirada en la empresa privada, ¿no? Entonces encargaron a un empresario, Griffiths, que hiciese un white paper, un libro blanco, un informe. Ese informe lo que alteró completamente, o lo que propuso, era un cambio radical en la propia gestión de las estructuras. Ordenó la gestión, identificó responsables en cada nivel, estructuró un poco la propia organización, lo cual dio pie a que años después una segunda ola reformista introdujese una cuestión que también nosotros aquí intentamos arbitrar sin éxito, que es el mercado interno, ¿no? O sea, crear una cierta competencia entre las instituciones, pues, para mejorar la calidad. No traigo esto a colación, y aún a día de hoy el informe se revisa y se revisan las implicaciones que tuvo en el servicio de salud inglés, ¿no? No traigo esta colación para decir que esa reforma es la que aquí necesitamos, no, en absoluto, ¿eh? De hecho, esa reforma luego, en fin, el Reino Unido sigue teniendo, como luego veremos, sigue teniendo problemas importantes y algunos problemas parecidos a los nuestros, ¿no? Lo traigo a colación porque una reforma no es posible hacerla si los niveles más altos de gobierno se implican. Aquella reforma fue posible porque el gobierno en pleno, encabezado por la primera ministra de aquel momento, pues se implicó en una reforma de lo que consideraban que era un tema crucial para el Reino Unido, que era la reforma del Sistema Nacional de Salud. De hecho, luego otros países, incluido el nuestro, quisieron copiar la idea del libro blanco, y aquí se hizo, como quizá recordáis, el informe Abril, pero a diferencia del debate público y las implicaciones que tuvo y las innovaciones que introdujo el informe Griffiths, aquí el informe Abril se metió en un cajón y nunca más se supo. Se hicieron otros informes en otros países, yo recuerdo de Suecia,
pero que Suecia también fue aplicado porque también tuvo un impulso fuerte desde los niveles altos del gobierno, ¿no? Bueno, pues como digo, esto aquí no fue posible y en el Reino Unido sí. El Reino Unido no está exento de problemas ahora y es importante señalar, y aquí voy a poner simplemente, yo creo que son las últimas transparencias, algunos problemas que aparecen en los medios. Yo he cogido de Economist, pero también aparecen en otros medios de comunicación ingleses, ¿no? Es decir, y esto es reciente, ¿cómo resolver los problemas del IHS? Aquí dice explícitamente, los recursos, el dinero puede ayudar, pero hace falta un cambio radical en el foco, Es decir, sigue habiendo problemas en el Reino Unido, pero, y aquí hay más problemas, la fuerza de trabajo en el Reino Unido, fundamentalmente el tema de primaria, los médicos generales, es el problema que hay que resolver y es el problema principal en el Reino Unido. Aquí también se quejan del problema del hospitalocentrismo y de nuevo con el problema de primaria. Pero yo insisto en el tema del Reino Unido porque ahora que sigue habiendo problemas y son parecidos a los nuestros, esto es un problema de Estado. Aparece en los medios, aparece en el debate público, se lo están tomando en serio. Y no me extrañaría que en poco tiempo veamos otro planteamiento serio de reforma del Reino Unido. Con esto no significa que la reforma anterior es inútil, significa que hay que estar ajustándose a los tiempos. Y hay que estar ajustándose a los tiempos y hay que estar liderando en un tema tan crucial como es la sanidad. Hay que estar liderando desde los niveles altos del gobierno, no poniéndose de perfil desde los niveles altos del gobierno. Este es el problema que estamos aquí viviendo desde hace ya bastantes años, ¿no? Bien, ¿cómo se puede provocar? Ya no tengo más fotos, porque ahora todo esto ya que voy a decir es especulativo. ¿Cómo se puede provocar un cambio en nuestro país, ¿no? Bueno, ya he dicho antes y he anticipado, he hecho el spoiler, que pienso que es ingenuo pensar en un pacto de Estado. Por tanto, si ahora mismo en nuestro país no existen canales de comunicación, mucho menos va a haber canales de concertación, ¿no? Por lo tanto, es hora, desde mi punto de vista, que la sociedad civil, y en este caso las organizaciones profesionales, tomen cartas en el asunto, tomen cartas de manera ejecutiva, no de manera contemplativa, ¿no? Porque, claro, las reformas tocan, y antes he puesto la frase de Maquiavelo, ¿no? Las reformas tocan muchos intereses, ¿no? Entonces, desde luego, en el plano político los intereses son estrictamente electorales, ¿no? Pero si hay alguna organización, alguna organización que puede alinear los intereses de los profesionales y de los pacientes fundamentalmente, son las organizaciones profesionales. Entonces están muy bien posicionadas para hacer planteamientos ejecutivos y en una actuación de lobby bien entendido, hacerlas llegar no a cualquier sitio, no a un congreso, sino a donde están los verdaderos decisores. Como son pocos, se les puede poner nombres y apellidos. Allí es donde hay que llegar, haciendo un lobby potente y legitimado por la propia legitimación que tienen las organizaciones profesionales en cuanto a que sus intereses están perfectamente alineados con lo que es importante para la sanidad española, ¿no? Bien, por tanto, yo creo que el tema sería este, y también es importante no hacer planteamientos difusos, omnicomprensivos, basados en todo, o sea, basados en todas las pequeñas macro, micro, hipermicro problemas que tiene el sistema de salud. Yo iría a tocar los temas fundamentales. Antes he señalado que me ha gustado especialmente del informe de Vicente, Ortún, Rosa y Ricard, transparencia, evaluación de las políticas, que sea posible implementar políticas que han sido evaluadas, que eso no sea motivo de contestación política. En fin, la financiación, que siempre es el caballo de batalla, que nunca se pondrán de acuerdo los políticos en el tema de la financiación porque siempre hay perdedores en los esquemas de financiación. Todos, es decir, coger los grandes temas e intentar meterlos como cuña para que luego se abra el abanico y se toquen los temas que son
digamos, que están en un nivel inferior. Bueno, pues esperemos que todo sea posible, y acabo con una frase que leí el otro día en un artículo que apareció en El País de Fernando Vallespín, un sociólogo, politólogo, que escribía: en algún momento habrá que pasar a ocuparse de los problemas reales del país y no de entidades metafísicas como el ser de los pueblos.